las propiedades. Propiedades de la Recording in progress. transformada Z. Primera propiedad, la transformada Z de f de n más m es igual a z a la m por f de z. Segunda propiedad, la transformada z de w a la menos n por f de n va a ser f de wz. Tercera propiedad, la transformada de n por f a la n va a ser igual a menos z por f' de z. Sí va a ser, ¿no? Y ahí podemos generalizar la transformada enésima de, ¿cómo podríamos anotar? N a la K podemos anotar, ¿no? Borraremos esto. N a la K de f de n va a ser lo mismo que en la de Fourier, menos 1 a la K por z a la K por f késima de z. Eso va a ser, ¿no? Otra propiedad, la propiedad 4, podemos anotar la transformada de f de n, convolución g de n, va a ser igual a f de z por g de z. Sí es la mayoría transformadas conocidas, muy parecidas a las transformadas de Laplace y de Fourier, ¿no? Esto es obvio porque, ¿qué nos has dicho? La transformada z es lo mismo que la transformada de Laplace, pero en el dominio discreto. Simplemente para conocer, demostraremos alguna. La 3 demostraremos, ¿ya? A ver, demostrar que la transformada z de n de f de n es igual a menos z por f' de z. Entonces, para demostrar, solo conocemos la definición, ¿no? Por definición, hemos dicho que la transformada z es una serie de Laurent, ¿está bien? Entonces, la transformada z de f de n va a ser igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de f de n por z a la menos n. Eso es, esa es la definición de la transformada directa z y esto es f de z. A ver, ¿qué podemos hacer para demostrar esto? Ok, en el lado izquierdo necesito la z y la deriva de f', z negativo y f'. Entonces haremos así, la transformada z de n por f de n va a ser igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de n por f de n por z a la menos n, ¿no? Entonces necesito un número negativo, le voy a multiplicar por menos y para no alterar en nada le voy a dividir por menos, para que aparezca ese menos de la demostración, de la fórmula, ¿no? Luego necesito una z, también le voy a multiplicar por z y le voy a dividir sobre z y con eso acomodaremos, a ver. Recuerde que la serie de Laurent depende de n, por lo tanto z puede ser constante, ¿no? Entonces puedo sacar un menos afuera y lo sacaré la z del numerador. Y entonces va a quedar así, desde menos infinito hasta infinito de f de n por el menos z. Así, no, lo hemos sacado el z afuera, ¿no? Este no es el z. Hemos sacado el menos z, n f de n, z a la menos n, y el denominador puedo escribir como z a la menos 1, y el menos lo puedo poner ahí, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Aquí puedo hacer menos z, sumatorio desde menos infinito hasta infinito,
f de n por menos nz a la menos n menos 1 por exponentes, ¿no? Así se puede anotar. Sí, ¿no? Ahora, recordaremos, ¿no? Como si y es igual a x a la n, ¿cómo es su derivada? N por x a la n menos 1, así es su derivada, ¿no? Y si y es x a la menos n, ¿cómo es su derivada? Menos n por x a la menos n menos 1, así es su derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y entonces esto se parece a esto, ¿no? Esto se puede escribir así. Menos z sumatorio desde menos infinito hasta infinito f de n por la derivada respecto de z a la menos n. Sí es, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esto se puede escribir, la derivada respecto de x a la menos n, perdón, de x a la menos n, va a ser menos n, x a la menos n menos 1. Y entonces se puede escribir así. Ahora de nuevo, ¿no? La serie de Laurent depende de n, no depende de z. Por lo tanto, la derivada respecto de z es como si fuera un operador que puede entrar y salir de la serie, ¿no? Entonces eso puedo escribir así, menos z, perdón, menos z por la derivada respecto de z de esa sumatoria desde menos infinito hasta infinito, de f de n, z a la menos n. ¿Qué es esto? Eso es de lo que hemos partido, pues ahí está, ¿no? Entonces esto es f de z. Y con eso está demostrado. Menos z por f' de z, ¿no? Y ya está. Entonces, las demostraciones no nos interesan mucho a nosotros, pero para conocer, ¿no? Cualquiera de esas se puede demostrar ahí, reemplazando y más haciendo operaciones de simplemente de exponentes y haciendo cumplir alguna condición de la sumatoria, ¿ya? No hay mucho problema. Ahora calcularemos algunas transformadas. Voy a calcular unas 3 transformadas o 4 y con esos resultados se calcula cualquier otra transformada, ¿ya? Cualquiera. Empezaremos por la delta. Calcular la transformada de la delta de n. Ay, perdón, f de n estoy poniendo. De la delta de n. Quiero calcular esa transformada y entonces, ¿cómo sería? La transformada de f de n es igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de f de n por z a la menos n. Esa es la definición de transformada. Y con eso calculamos la delta. La transformada de la delta de n va a ser igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de la delta de n por z a la menos n. Y esa suma tenemos que calcular. Para calcular, como viene desde menos infinito hasta más infinito, podemos hacerlo correr, ¿no? Desde menos infinito y aquí le daremos algunos valores. Para n igual a menos 3, digamos. Esto sería z a la 3. Más, ¿no? Más es. Ahora para n igual a menos 2, sería la delta de menos 2 por z a la menos por menos z al cuadrado. La siguiente sería para n igual a menos 1. Sería delta por z. Más para la delta de 0. Z a la 0. Y aquí seguiría ahora los positivos, ¿no? La delta de 1 por z a la 1 más, aquí abajo voy a seguir, aquí abajo vamos a seguir, más para n igual a 2, la delta de 2 por z al cuadrado, más la delta de 3 por z al cubo, más, así podemos seguir. ¿Están de acuerdo? Hay que correr la serie. Ahora recordaremos cómo es la delta de n, pues. La delta de n tiene una gráfica que es así, ¿no? Su peso es 1, y aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, menos 1, menos 2, menos 3, digamos, ¿no? Así es, en esos lugares, ¿cuánto vale? En todos los lugares distintos de 0, la delta vale 0, pues, ¿o no? Esta es su gráfica. Vale 0, excepto en
en 0. En 0 vale 1 y Z a la 0 es 1. En delta en 1 vale 0, delta en 2 vale 0, delta en 3 vale 0 y etcétera. Así es. Y como ya sospechaban ustedes, la transformada de la delta es 1, ¿no? La transformada de la delta de n es, como ven, el único resultado distinto de 0 es 1. Esa es su transformada. ¿Está bien? Ahora calcularemos la transformada de, anotaremos así, calcular la transformada z del mu de n. ¿Cómo será? Entonces, para calcular la transformada, seguimos el mismo procedimiento, ¿no? Por definición, la transformada z de f de n es el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de f de n por z a la menos n. Esa es la serie de Laurent, es la transformada z. Y entonces, para nosotros va a ser la transformada z del mu de n es igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito, mu de n por z a la menos n. Así es. Ahora, ¿cómo es el mu de n? Podemos graficarlo también aquí. N, mu de n es así, ¿no? Y este lado es 1, 2, 3, 4, etcétera, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, el mu de n tiene sentido solo desde 0 hasta infinito. Entonces, esta transformada que se llama la transformada bilateral, lo podemos convertir en una transformada unilateral, ¿no? Esto va a ser el sumatorio, como el mu tiene sentido desde 0 hasta n, va a empezar en 0 hasta infinito, mu de n va a ser 1 por z a la menos n. Así es, y eso tenemos que calcular. Entonces, para calcular esta suma de n en 0 hasta infinito, esto puede escribirse así, ¿no? Z a la menos 1 a la n. Así es. Y todas estas transformadas siempre se calculan con la serie geométrica. Entonces anotaremos aquí, como dos puntos, ya conocemos la serie geométrica, sumatorio de n en 0 hasta infinito de x a la n. ¿A qué es igual su suma? Es 1 sobre 1 menos x, ¿no? Eso lo conocemos. Y entonces simplemente por comparación, si x es z a la menos 1, tenemos que esto de aquí va a ser la transformada de n en 0 hasta infinito de z a la menos 1 a la n y va a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Por transitividad, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Por lo tanto, vamos a tener que la transformada z de mu a la n va a ser igual a 1 sobre 1 menos z a la menos 1, o lo que es lo mismo z sobre z menos 1. Este resultado hay que tenerlo bien conocido ya, jóvenes. Así es, ¿alguna consulta? ¿Qué dicen? No, Inge, está todo claro. Todo facilito, ¿no? Simplemente hay que hacer sumas. Ahora de esa variaremos un poquito. La transformada 4. Yo quiero encontrar la transformada z. Le aumentaremos algo. Simplemente le pondremos a la n por mu de n. Estas fórmulas son bien conocidas. Cualquier otra transformada siempre se va a calcular en función de estas, ¿ya? Entonces está igual, ¿no? Podemos partir así como la transformada de f a la n para, estoy repitiendo para que no nos olvidemos, ¿ya? Sumatorio desde menos infinito hasta infinito de f a la n, z a la menos n. Esa es la transformada z. Su definición es una serie de Laurent. Y entonces aplicamos el mismo concepto, el mismo procedimiento que nos he hecho más antes, a de n por mu de n es igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de a a la n por mu de n por z a la menos n.
Ya sabemos que el mu de n tiene ese comportamiento y entonces esta suma que es bilateral se va a volver unilateral. Entonces va a quedar a la n por z a la menos n. Aquí podemos operar un poco. Esto es de n en 0 hasta infinito de a por z a la menos 1 y eso a la n. Y esto es el sumatorio de n en 0 hasta infinito de a sobre z a la n. Así es. Y entonces eso lo comparamos de nuevo con la serie geométrica. La serie geométrica dice que el sumatorio de n en 0 hasta infinito de x a la n es 1 sobre 1 menos x. Y si hacemos x es igual a sobre z y aplicamos la propiedad de transitividad, esto aquí va a ser igual, va a ser 1 sobre 1 menos a sobre z. Y esa es su transformada. Z sobre z menos a, ¿ya? Esa es la transformada, aquí voy a anotar, de a a la n por mu de n, va a ser z sobre z menos a. Así es, jóvenes, ¿ya? Y con esas transformadas calcularemos otras. Con el mismo procedimiento, a ver, para ustedes, calcular la transformada de, ¿qué le ponemos? Déjenme ver si hay algún ejemplo por aquí. Ya, esta transformada. No, es como es. Ay, caramba. A ver, calculen la transformada y me dictan, jóvenes. Con el mismo procedimiento que hemos hecho. ¿Qué dicen? Ujú. ¿Qué dicen, jóvenes?
¿Qué dicen, jóvenes? Ujú. No, Inge, usted nomás hágalo, por favor. A ver, ya veremos. Lo mismo, ¿no? Partiremos de la definición por estas primeras. Después, con las que no has calculado, ya vamos a calcular cualquier otra. La transformada, hoy la plaza estoy usando. La transformada Z de f de n es igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito de f de n por z a la menos n. Eso es, y entonces queremos calcular la transformada z de a la n por mu a la menos n menos 1. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de a la n mu de menos n menos 1 por z a la menos n. Y esa suma tenemos que calcular. Pero para calcular esa suma, primero analizaremos mu de n menos 1. Mu de menos n menos 1 se puede escribir como mu de menos n más 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces ahí voy a graficar. Primero, cómo es la gráfica del mu de n más 1. Y luego, cómo es la gráfica de mu de menos n más 1. Así es. ¿Cómo es la gráfica de menos n, de mu de n más 1? Está recorrida, ¿no? Está desfasada hasta 1, negativo. Ahí empieza, ¿no? Menos 1, y así es su gráfica. Y de este lado son negativos. ¿Está bien? ¿Y qué hace ese menos que está multiplicando al n más 1? ¿Qué hace ese menos? Invierte, ¿no? Lo va a invertir respecto del eje Y. Entonces va a ser así. En 1, aquí va a ser en 2 es 0, en 3 es 0, en 4 es 0, en 5 es 0, etcétera. Y aquí esto se va a voltear. Así va a ser, ¿no? Esa es su gráfica. Entonces, como nos fijamos en la segunda gráfica, mu de menos n más 1 o mu de menos n menos 1 tiene sentido solo desde menos infinito hasta 1 y lo demás es 0. Entonces nuestra transformada, la suma de nuestra transformada sería así, ¿no? Va a ser el sumatorio desde menos infinito, porque desde aquí viene, ¿no? Desde menos infinito, que es de este lado, hasta 1. Y todo lo demás es 0. De a a la n y el mu de n menos 1 en ese lugar, desde menos infinito hasta 1, se hace 1, ¿no? Esto es 1, cuidado. 1, ¿no? Por 1 por z a la menos n. Así es, y esa serie hay que calcular. Entonces podemos hacer un cambio de variable. Que n sea menos n. Estoy cambiando de signo. Entonces, si n es menos n, este menos infinito quiere decir que es igual a n, ¿no? Desde n igual a menos infinito hasta n igual a 1. Así sí que le pondremos. Y si n es menos n, entonces va a cambiar, ¿no? Va a ser la sumatoria, va a cambiar, va a ser el sumatorio de n en menos 1 hasta infinito de a a la menos n por z a la menos n. ¿Están de acuerdo? ¿Así va a ser o no? ¿Qué dicen? Y aquí podemos hacer correr un valor. Si n es 0, si n es menos 1, acá haremos primero operaciones. De n en menos 1 hasta infinito de a la menos n por z a la n. Esto se puede escribir así, sumatorio de n en menos 1 hasta infinito de z sobre a la n. ¿Están de acuerdo? Ahora este menos 1 me molesta. ¿Qué tal si lo hacemos correr? Si lo hacemos correr para n igual a menos 1, damos el valor, va a ser z sobre a
a la menos 1, para n igual a menos 1, más el sumatorio de n en 0 hasta infinito de z sobre a la n. Así es. Entonces, esto es a sobre z, ¿está bien? Más, y esta es la serie geométrica. Aquí era igual la serie geométrica, sumatorio de n en 0 hasta infinito de x a la n es 1 sobre 1 menos x. Entonces, haciendo x igual a z sobre a, va a ser 1 sobre 1 menos z sobre a. Y tenemos que hacer operaciones. A sobre z más a sobre z, a menos z. Así es, jóvenes. Ahí está. ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Ok, ahora haremos algo más interesante. ¿Qué tal? Quiero encontrar la transformada z de qué. ¿Qué podría ser? Ya, este. Coseno de n veces w por mu de n. De encontrar su transformada z. Eso es. Entonces, un camino es hacer por la definición, ¿no? Como la transformada z del coseno de n de w por mu de n va a ser igual al sumatorio desde menos infinito hasta infinito del coseno de n veces w mu de n por z a la menos n. Y hay que calcular la suma. Trabajo que no es difícil, pero parece un poco más largo. También se puede hacer por este lado. Pero podemos utilizar también otro camino que es con las transformadas que hemos calculado. Haremos por ese lado primero. ¿Cómo diremos? Y veremos algunas de las transformadas que hemos calculado. Ahí está, esa transformada, a la n por mu de n, que es z sobre z menos a. Utilizaremos eso y diremos cómo la transformada z de a la n por mu de n es z sobre z menos a. Así es, ¿no? Y otra cosa más, ¿no? Como también conocemos, primero que nos dicho que la transformada z es un número complejo, ¿no? Eso nos dicho. Y entonces conocemos que las funciones trigonométricas, como el coseno, están relacionadas con la exponencial compleja mediante la identidad de Euler, ¿no? Es coseno de tita más menos j veces el seno de tita. Entonces, podemos partir de otra cosa. Partimos de ¿qué tal si quiero calcular la transformada z de a la i veces nw? Eso quiero calcular por mu de n. Entonces, si comparamos esto, esto va a ser igual así. E a la i veces w a la n por mu de n. Comparando esta expresión de aquí con esta expresión de ahí. ¿Qué vale a? A vale e a la i veces o j veces w. Entonces, esta transformada va a ser igual a z sobre z menos en vez de a, e a la j veces w. Y esa es su transformada, jóvenes, ¿no? Z sobre z menos. Y aquí, por la identidad de Euler, desarrollamos coseno de w menos j veces seno de w. Así va a ser. Entonces,
A esto le llamaremos f de z para no estar copiando cada rato. F de z es igual a z sobre. Podemos agrupar, ¿no? Z menos coseno de W menos J veces seno de W. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Lo más fácil es multiplicarle por su conjugado. Z menos coseno de W, así era, más J veces seno de W. Le multiplico, le divido por el conjugado. Más J veces, si está bien, seno de W. Entonces va a quedar f de z es igual a z por z menos coseno de W más j veces z por el seno de W. A todo le he multiplicado. Y abajo, ¿qué va a ser? Z por z conjugado, ¿qué es? En números complejos, en la variable compleja. Z por z conjugado es el módulo de z al cuadrado, ¿no? Entonces el módulo de z va a ser z menos coseno de W al cuadrado más el seno de W al cuadrado. Así es. Entonces, este f de z, que era lo mismo que decir la transformada z de qué, de e a la j veces n de W por mu de n, va a ser igual a qué. Así va, haremos operaciones primero en el denominador. Desarrollando z al cuadrado menos 2z coseno de W más coseno de W al cuadrado más seno de W al cuadrado. Esto vale 1. Y a este lado, esto se puede escribir así. La transformada z de que este e a la i veces nw se puede escribir como el coseno de nw más j veces el seno de nw. Todo por mu de n y va a ser igual. Z por z menos coseno más j veces z por seno, todo sobre z cuadrado menos 2z coseno de W más 1. Y podemos aplicar las propiedades de la suma. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? A la transformada z del coseno de n veces W por mu de n más j veces la transformada z de seno de n veces W por mu de n. ¿Y eso a qué va a ser igual? Z por z menos coseno de W sobre z cuadrado menos 2z coseno de W más 1 y más j veces seno de W sobre z cuadrado menos 2z coseno de W más 1. Y entonces, por comparación, nomás jóvenes, término a término, tenemos que la transformada z del coseno de n veces W por mu de n había sido igual a z por z menos coseno de W sobre z cuadrado menos 2z coseno de W más 1. ¿Está bien? Y la transformada z del seno de n veces W por mu de n es el seno de W sobre z cuadrado menos 2z coseno de W más 1. Así es, en otras palabras, ¿qué es esta transformada? Esta transformada es el real de la transformada z de ¿qué? De e a la j veces W por mu de n, ¿no? ¿Y esta transformada qué es? Esta transformada es el imaginario de la transformada z de e a la j veces nw por mu de n. Y ahí está demostrado lo que hemos dicho, ¿no?
La transformada Z es un número complejo. Por lo tanto, tiene módulo y fase. También se puede hacer todo ese procedimiento que nos echó en series de Fourier y en transformada de Fourier. Esa es una forma de calcular. La otra forma de calcular, como nos dicho, es a partir de su suma. Pero esto es también fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el coseno de n veces w en los complejos tiene una semejanza con la identidad de Euler, que es e a la j veces n de w más e a la menos j veces n de w sobre 2. Y lo único que hay que hacer, hay que multiplicar y está calculado con los procedimientos anteriores. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Qué dicen? No, Inge, está todo bien. Ok, ese es un camino para calcular, resolviendo la serie. ¿Cómo se resuelve la serie? Con la serie geométrica o con las transformadas, como en este caso, como con este último que nos he hecho, con las transformadas que he calculado más arriba. Simplemente reemplazando, ¿no? Conocemos la transformada de la delta, conocemos la transformada del mu, conocemos la transformada de a de la n por mu de n. Esas son las tres fórmulas fundamentales. Con eso se va a poder calcular cualquier otra. Miren, esta simplemente es el cambio el signo está desfasado, nada más. ¿De acuerdo? Pero también hay otra forma de calcular. Se calcula con los polos y residuos. ¿Ya? Aquí anotaremos. Cálculo de la transformada Z por polos y residuos. ¿Qué es un residuo? ¿Qué dicen? ¿Qué es un residuo? ¿Mm? ¿Nada? Dale mi cuarto. Las raíces en el numerador, tal vez, Inge. Ya, pero ¿qué significa? ¿Qué es eso? Claro que son las raíces en el numerador, está bien, pero ¿qué Ceros. significa? Los ceros son los que están en el numerador, ¿no? ¿Qué es un residuo? No dónde está, sino qué es. ¿Qué representa un residuo? ¿No? ¿Un residuo es un punto singular? ¿Mm? ¿O no es un punto singular? Esas cositas hay que saber, ¿no? Entonces había pues una forma de calcular los residuos, ¿no? ¿Cómo era su fórmula para calcular los residuos? La integral compleja es igual a la suma, a la suma de los residuos, ¿no? Así estaba definida. Entonces había una fórmula para calcular los residuos. Esta fórmula simplemente la vamos a modificar un poco. Y voy a anotar aquí. Sí, pues, para f de z, que es igual a la transformada z de f de n, entonces vamos a decir que f de z es igual al límite, no, a la sumatoria primero, ¿no? Porque es suma de residuos, ¿no? A la sumatoria desde n en 1 hasta acá le pondremos, ¿de qué? Del límite de S que va a S sub 0 del residuo por F de W, estoy cambiando mi nomenclatura, F de S sobre 1 menos Z a la menos 1 por E a la S. Esa es la fórmula. ¿De acuerdo? Veremos uno bien simple. Calcular la transformada de F de N. Quiero calcular la transformada de Fn igual a mu de n que sea.
Con ese no es empezar. ¿Cómo sería? Entonces, lo primero que hay que hacer, como aquí ven, dice FDS, entonces lo primero que hay que hallar es la transformada Laplace. La transformada Laplace del mu de n. ¿Cuánto es la transformada Laplace del mu de n? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es la transformada Laplace del mu de n? ¿Nada? No puede ser eso, jóvenes. Su nivel es muy bajo. ¿Cómo no van a poder, cómo no van a conocer la transformada del mu de n? Es como decir, cuál es la primera estrofa del himno nacional? ¿No? Están en problemas si no saben la transformada del mu de n. Uno sobre S es la transformada del mu. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar, ¿no? F de Z. Aquí en uno sobre S, ¿cuál es el polo? El polo es S igual a 0. Entonces va a ser la sumatoria desde n en 1 hasta 1 nomás, porque hay uno solo, del límite de S que tiende a 0, a ese valor que está en el denominador. ¿Y cuál es ese residuo o polo que está ahí? Es S por F de S, que va a ser 1 sobre S, todo sobre 1 menos Z a la menos 1 por E a la S. Así es, estoy reemplazando nomás. Y hay que resolver eso. Sumatoria de 1 hasta 1 simplemente va a ser el límite, ¿no? Es un solo término. Límite de este que va a 0 de esa expresión. Esta expresión, con este se puede calcular y va a quedar así. 1 menos Z a la menos 1 por E a la S. Y lo evaluamos, pues. No es indeterminado, lo evaluamos. 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 por E a la 0. E a la 0 vale 1 y va a quedar 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. O lo que es lo mismo Z sobre Z menos 1. ¿Qué es la transformada, no? La transformada Z del mu de n, ya hemos calculado por otro camino, era Z sobre Z menos 1. Así es, y así se pueden calcular todas las demás. Veremos el que estábamos haciendo. ¿Qué tal cómo era? Era coseno de n veces w por mu de n. Así es. Y entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la transformada Laplace, no la transformada Z. La transformada Laplace, ¿de qué? Del coseno, este ya nos hecho, ¿no? Coseno de n por w por mu de n. ¿A qué es igual la transformada Laplace, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿A qué es igual la transformada Laplace del coseno? Tal vez les confunde el mu de n. Ustedes solo trabajan en ecuaciones diferenciales en la parte, ¿cómo se dice? Con señales causales, ¿no? Entonces, directo le pondremos así. ¿Cuál es la transformada Laplace del coseno de n veces w? Sería n sobre n cuadrado más w cuadrado. ¿No? 1. Estamos hablando de allá. Entonces, cambiaremos, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos cambiar? Allá. La transformada Laplace no funciona en n, funciona en t, ¿no? Entonces, ese es mi errorcito. Entonces, aquí le pondremos WT. En vez de n, estamos poniendo t. Esto está mal, entonces, ¿no? Así tiene que ser. F de n es eso, entonces yo quiero la transformada Laplace. La transformada Laplace es el similar de la transformada Z, pero en el dominio del tiempo. Eso me ha anotado. WT por mu de t sería así, ¿no? Entonces, para que las fórmulas funcionen, ustedes no usan la transformada la bilateral de Laplace, solo usan la unilateral. Entonces va a ser WT. Y entonces la transformada Laplace del seno de WT
es lo que usted ha dicho. Es B, ¿cómo era? La transformada es W sobre W cuadrado más S cuadrado. Así es, ¿no? Y la transformada Laplace del coseno de WT va a ser T sobre W cuadrado más S cuadrado. ¿Así es o no es así? ¿Qué dicen? ¿No sería ese? Ay, S, estoy volando, ¿no? S, ay, caramba, S, ¿no? Así es. Entonces, eso necesitamos. Ahí anotaremos. S sobre W cuadrado más S cuadrado. Y de ahí saco los polos. ¿Cuáles son los polos? Esto de aquí se puede escribir así, ¿no? S es W más JS o W menos JS. ¿Están de acuerdo? Así es. Y entonces hay dos polos. Estos son los polos. Polos. El primer polo es cuando esto está bien, ese cuadrado, no, esto está mal, ¿no? Esto lo acomodaremos. Ese es la variable, ¿no? Esto está mal. Esto va a ser, ¿cómo va a ser? Va a ser S menos JW, porque la fórmula dice S tiende a S sub 0, ¿no? S sub 0 es un número, es un valor que no depende de S. Entonces, eso va a ser S más JW, así sí está bien, S menos JW. Así va a ser. Entonces, esos son los polos. El primero, S tiende a JW, el segundo, S tiende a menos JW. Esos son los valores. Si quieren, le pongo igual. En ahí no existe, esos son los puntos singulares. Entonces, ¿cómo va a ser mi transformada Z? F de Z va a ser el sumatorio, ahí está, desde n en 1 hasta 2, porque hay dos nomás de estos polos, ¿no? Por que sigue es el límite de Z de S que tiende a S sub 0 del polo o el residuo de ¿qué? De F de S sobre 1 menos Z a la menos 1 por E de S. Así es. Y entonces podemos hacer correr esta sumatoria. Primero el límite de S que tiende al primero a JW de que del residuo que sería S menos JW por F de S. F de S es S sobre W cuadrado, o si quieren lo anotaremos factorizado porque se tienen que cancelar, ¿no? S más JW por S menos JW, todo sobre 1 menos Z a la menos 1 por E a la S. Ese es el primero. Más el límite de S que tiende a menos JW, ¿de qué? De S más JW, ¿de qué? De todo esto, ¿no? S sobre S más JW, S menos JW, todo sobre 1 menos Z a la menos 1 por E a la S. Así es. Y eso es lo que hay que simplificar. Para simplificar, S menos JW con S menos JW, S más JW con S más JW. Esa es la fórmula porque solo hay dos puntos singulares, ¿no? Al factorizar W cuadrado más S cuadrado, simplemente encontramos esos más. Si hubiera más, la suma va a crecer, pues va a seguir siendo más. Para cada punto hay que calcularlo. Y queda simplificando. Va a dar límite de S que tiende a JW. ¿De qué? A ver, aquí se supone que hay un 1 por extremos y medios, S sobre S más JW por 1 menos Z a la menos 1 por E a la S. Así va a ser. Más el límite de S que tiende a menos JW. ¿De qué? Por extremos y medios, lo mismo, S sobre S menos JW por 1 menos Z a la menos 1 por E a la S. Y ese límite hay que calcular.
¿A qué sería igual? Tendríamos que evaluar, ¿no? Si evaluamos el JW, reemplazando, si S es igual a JW, sería S sobre S más JW, va a ser, perdón, reemplazaremos. Estoy evaluando el límite. El límite no es indeterminado, entonces evaluamos de directo. Ese es JW. JW sobre 2 JW por 1 menos Z a la menos 1 por E a la JW. Así va a ser. Más S es menos JW sobre menos 2JW por 1 menos Z a la menos 1 por E a la menos JW. Y ahí hay que hacer operaciones. Haremos operaciones en el primero. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto es JW, que se puede cancelar este JW con S, ¿no? Así va a ser. Y va a quedar 1 sobre 2 veces 1. Aquí podemos también sacar la Z. Aquí va a ser Z menos E a la JW sobre Z. Así, este lado lo voy a dejar. Este lado nomás voy a calcular. El otro lado se calcula igualito, ¿no? Este con este se va y hay que desarrollar. Este desarrollaré yo. Entonces aquí va a ser Z sobre 2Z menos, y esto puedo desarrollarlo, es coseno de W menos J veces seno de W. Así es, ¿no? Y ahora a esta expresión le multiplico por el conjugado, como hemos hecho más antes. Más coseno de W, perdón, es menos, ¿no? Es menos coseno de W y su conjugado es más J veces seno de W. Así es, y aquí lo mismo, Z menos coseno de W más J veces seno de W. Arriba, ¿qué va a quedar? Va a ser Z por Z menos coseno de W más J veces Z por seno de W. Sobre, abajo va a quedar 2 veces Z menos coseno de W por J menos J seno, Z menos coseno de W más J seno, es Z por Z conjugado, eso es módulo de Z al cuadrado. Entonces va a quedar Z menos coseno de W al cuadrado, guay, más seno cuadrado de W. Así va a quedar, jóvenes. Y esto es ya muy parecido a lo que ya hemos encontrado más antes, ¿no? Sobre 2 veces, y aquí voy a desarrollar. Z cuadrado menos 2Z coseno de W, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, más 1. Así es. Ahora, para ustedes, pues, perdón, yo he hecho el primero, hagan lo mismo en el segundo. ¿Qué va a salir del segundo? Me dictan, por favor. Le voy a poner menos y ustedes me dictan esa expresión. Simplifíquenlo igual, por favor.
Inge, a mí me Dígame. sale Z por Z menos coseno de W menos Ya. JZ seno de W y el mismo denominador que le sale a usted. 2 veces z cuadrado menos 2z coseno de W más 1. Así es, ¿no? Y entonces, aquí, haciendo operaciones, sería el mismo, el mismo denominador. Aquí está cerrado. 2 veces z cuadrado menos 2z coseno de W más 1. Y en el numerador va a quedar z menos coseno, más j veces z seno, más es, ¿no? Está bien, cuidado, yo me estaba confundiendo. Menos con menos se va a cancelar, va a quedar más. Y va a quedar z por z menos coseno de W y menos j veces z seno de W. Así va a ser, ¿qué dicen? Y entonces aquí este término con este término se cancela. Y va a quedar 2 veces z por z menos coseno de W, todo sobre 2 veces z cuadrado menos 2z coseno de W más 1. Así es, y esto cancelamos y eso creo que va a ser la transformada, ¿no? Que era f de z. F de z va a ser la transformada del coseno de nw. La transformada del coseno de nw por mu de t. Es z por z menos coseno de w sobre z cuadrado menos 2z coseno de w más 1. ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen? Con lo que no he sacado más antes. Revisaremos. Z menos coseno de W. ¿Dónde está el primero que hemos calculado? ¿Era este? No, no era este. Este otro debe ser. Wow, ¿en cuál hoja estamos? Esto, no, no es esto. Esto tampoco. Ah, este es, ahí está. Coseno de W. Por este procedimiento sale, ahí está. Z menos coseno de W, Z cuadrado menos 2Z más coseno de W más 1. Es el mismo, ¿no? Entonces hay varias formas de calcular. Una es haciendo correr la definición, ¿no? Y después, obviamente, el trabajo algebraico de los números complejos. La otra forma de calcular es utilizando una de las tres transformadas que nos calculamos. Estas de aquí, ¿no? Después, la delta de n es simplemente de ejemplo. Pero para lo otro, el mu de n es fundamental, ¿no? A partir de esta se pueden calcular varias otras transformadas. O la delta de a la n por mu de n. Se pueden calcular varias transformadas con esto, ¿no? Y por último, también se puede calcular la transformada z a partir de la fórmula. La fórmula del recit. Pero para aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que ustedes, o sea, yo supongo ya que ustedes conocen la transformada Laplace. Aquí había un errorcito, ¿no? Esto es mu de t. Se le lleva la función discreta, se la lleva al dominio del tiempo, se encuentra su transformada Laplace, se encuentran los puntos singulares y se hace correr la suma, ¿no? Como en el caso de la transformada del coseno. Hacemos correr la suma. Ahora, si quisiéramos encontrar la transformada del seno, va a cambiar esto un poquito, ¿no? Ya vamos a tener que utilizar esta otra. Con el mismo procedimiento, tiene que simplificarse y tiene que salir esa respuesta. Creo que salía seno de W arriba, ¿no? Eso es. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? ¿Qué dicen? Nada, no hay consultas. Ni una consulta. Ok, entonces haremos un ejemplo más. Un ejemplo para ecuaciones en diferencia. Las ecuaciones diferenciales se calculan por medio de la transformada de
Laplace, y las ecuaciones en diferencia también se pueden calcular a partir de la transformada Z. A ver, déjenme ver aquí. Allá. A ver, esperemos. Sí, dice, y a la n es igual a x a la n menos a veces x a la n menos 1 más a veces y a la n menos 1 menos y a la n menos 2. Está bien, x a la n menos a x a la n menos 1 más a la y de la n menos 1 menos 2. Dice encontrar el valor de A para que el sistema sea estable. O para que, y si está bien, para que el sistema con modelo matemático este de aquí, ¿no? Con el modelo matemático sea estable. Listo, así es. Y entonces recordaremos dónde